¿Cómo puedo gestionar mis finanzas personales? Podcast financiero con el economista Aldo Contreras Anita. Hablaremos de finanza, economía, dinero, emprendimiento, negocios y mercado bursátil. Inicia el podcast de Aldo. Ahora tienes las finanzas y la economía en la palma de tu mano. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast financiero. Hoy estaremos conversando sobre finanzas personales. ¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿Qué hacemos con la plata que nos ganamos? Ese es el dilema en todos los hogares, en todas las casas, en nuestras propias finanzas personales. Muchas veces administramos o cuidamos la empresa que tal vez todos creemos que es la más importante, que es el negocio familiar, la ferretería, la venta de hamburguesas o perro calientes, la marca personal. Pero ¿y qué pasa con nuestras finanzas personales? ¿Administramos nuestro dinero de forma eficiente? ¿Coordinamos, organizamos, dirigimos y planificamos? ¿Llevamos la cuenta ahí minuciosa de cada cosita que gastamos? ¿O decimos frases como, por ejemplo, los ricos ya están contados? Una frase que para nada ayuda a la mentalidad de riqueza. O tal vez decimos, bueno, pero ¿y si para eso yo trabajo? ¿Para gastarme la plata? ¿O qué nos enseñaron en casa? De todo eso estaremos hablando en este episodio hoy del podcast financiero, en donde conversaremos sobre nuestras finanzas personales. Yo decía entre estos días que muchas veces nos cuesta hasta sentarnos a hablar con nuestra propia pareja, con nuestro novio, nuestra esposa, nuestra novia, sobre, ¿cuánto gastamos? ¿Cuál va a ser el presupuesto de la casa? ¿Usted de qué se va a encargar? A las mujeres no les gustan mucho los hombres 50 y 50, ¿no? Pero hay que entender que en la mayoría de los países esto se ha convertido cada vez más en una realidad. En países como por ejemplo España, estaba viendo un documental de la Deutsche Welle donde los arriendos o los alquileres muchas veces superan los 1.200 euros y el sueldo mínimo son 1.200 euros. Así que pactar con la pareja, por ejemplo, el 50 y 50 del alquiler, no es solamente una decisión, es una hazaña para de algún modo poder sobrevivir en esa economía como es la economía española. Pero así sucede en muchos lugares. Tal vez en la economía latinoamericana y en las creencias en Latinoamérica nos fuimos acostumbrando a que, el hombre tenía que ser proveedor. El hombre era el que se encargaba de las cuentas. Y aunque las realidades lógicamente han venido cambiando y la mujer ha tomado un papel nuevo, un papel lógicamente distinto, pues la realidad es que en muchas culturas se piensa que el hombre es el que tiene que llevar la batuta de la plata. Si el hombre no provee, entonces las cosas están mal. Pero la mujer también debe ser administradora de ese dinero del hogar. Así que llevar las cuentas, entender cuánto ingresa, conversar con la pareja sobre de qué se encarga usted y de qué me encargo yo. Así como conversar en el caso de los hogares que hay hijos con nuestros hijos sobre finanzas, sobre presupuesto, inversión, gasto y ahorro, será fundamental para que nuestro futuro financiero pueda cambiar. Ya dijo alguien que si nacemos pobres no es culpa de nosotros, pero si morimos pobres, sí la responsabilidad será única y exclusivamente mía. Entonces, una gestión de finanzas personales óptima no solamente nos permitirá tranquilidad, paz financiera, nos permitirá tomar decisiones acertadas, sino que hará lo propio para que mis hijos puedan copiar la cultura financiera que yo tuve. A mí, mi mamá en mi casa me decía cosas como, por ejemplo, ¿usted qué cree? ¿Que yo voy a la poseta y me salen billetes? O cosas como, ¿usted cree que la plata crece en los árboles? Y eso muchas veces fue creando en mí una intuición y tal vez por eso estudié economía y me fui especializando en el área financiera para encontrar esas respuestas que muchas veces en casa pues no estaban presentes. Y de eso estaremos conversando y quiero que ustedes comenten que digan qué les decían sus padres en su casa o qué les dicen sus papás en relación a los temas de dinero. Así que la primera cosa es preguntarnos, ¿soy un desastre con el dinero? ¿Por dónde puedo comenzar, Aldo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Sabe usted en realidad cuánto gana? ¿O usted aplica la frase como vaya viniendo, vamos viendo? ¿Sabe usted cuánto puede gastar al mes?
En nuestra casa nos enseñaron ingresos iguales a gastos. Es decir, si en casa entraban $1,000, pues había $1,000 para gastar, porque al otro mes volvían a existir esos $1,000. Esa es la mentalidad que tenemos entonces. Eso no es una gestión financiera óptima. Eso no es administrar. Eso no es capacidad de hacer mucho con poco. Si en nuestra mentalidad está que ingresos son iguales a gastos, la nueva fórmula financiera debe ser ingresos menos ahorro igual a gasto. Es decir, si usted se gana 1,000 y desea ahorrar 300, por ejemplo, el saldo para gastar serían $700. 1,000 menos 300 igual a 700. Eso le permitirá a través del tiempo entender que debe tener objetivos financieros claros. Esos 300 deben ir a una especie de caja fuerte completamente guardados. Deben estar allí en el lugar en donde nadie puede meter la mano o donde casi que se coma la llave completamente de esa caja fuerte. Y ese objetivo financiero de ahorro debe estar diseñado. Es decir, usted está ahorrando $300 por 12 meses, 3,600. ¿Cuál es el objetivo? La inicial de un automóvil, irse de vacaciones, abrir un emprendimiento, montar un negocio de comercio electrónico, hacer la compra de los primeros materiales de construcción para su casa, no sé, poner una tienda virtual, abrir una aplicación, hacer un posgrado, estudiar la carrera que tenía pendiente, culminarla, y eso será fundamental para la gestión financiera de su negocio. Entonces, ingresos menos ahorro igual a gasto. Pero en finanzas personales debemos tener en consideración y bajo la lupa los gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Son esos gastos que se van dando muchas veces todos los días, todas las semanas, y aquellos que tal vez no le prestamos mucha atención porque como los hacemos frecuentemente, los hemos perdido del radar económico. Pero cuando empezamos a hacer el presupuesto, entonces nos empezamos a fijar que estamos gastando $80 en manicure, $50 en pedicure mensual, ya son 80 más 50. Pero, ¿qué tal si tenemos también $20 en peluquería? Ya tenemos $150. Entonces 150 por 12 son $1,800 que estamos destinando allí y allí estamos dejando parte de nuestros ingresos. Y no se trata de no ir a la peluquería o no hacer el manicure y el pedicure, sino ver cómo puedo precisamente ahorrar parte de estos gastos. ¿Cómo puedo hacer para tener una gestión financiera mucho más óptima? Allí estará el secreto, allí estará el truco realmente. Entonces yo tengo que empezar a ver qué gastos hormiga estoy cometiendo. ¿Cuántos cafés me tomo en la panadería al día o en el café de la esquina? ¿Cuántas veces voy al café que está al voltear de la oficina? ¿O cuántas meriendas me estoy comiendo? ¿Cuántas galletas? ¿Cuántos pan de bonos, por ejemplo? Los gastos hormiga, entonces, son fundamentales para nosotros ver hacia dónde se está yendo nuestro presupuesto. Un hueco pequeño hunde un gran barco. Y de eso se tratan nuestras finanzas personales, de ver, bueno, ¿en qué estoy gastando? Yo le digo a la gente, hágase la siguiente pregunta. ¿Lo quiero? ¿Lo necesito? ¿Y puedo pagarlo antes de consumir? Si las respuestas son 3 sí, no importa, cómprelo. Si la respuesta es 2 no y un sí, entonces medítelo. Como una máxima en finanzas que existe y es nunca ir al supermercado con hambre, porque ahí compramos cosas que ni siquiera necesitábamos y luego nos arrepentimos. De eso se trata una gestión financiera óptima, de empezar a entender cómo puedo hacer con mis gastos hormiga, qué puedo hacer para que estos gastos sean cada vez menores y cómo puedo ayudar a que los gastos hormiga entonces no generen un hueco dentro de mi presupuesto financiero que luego yo deba lamentarme. Gastos hormiga serán preponderantes para una gestión financiera óptima. Ahora bien, ¿qué es ahorro? ¿Qué es gasto? ¿Qué es inversión? ¿Qué son activos y qué son pasivos? Bueno, precisamente ahorrar no significa guardar el dinero para que se quede allí debajo del colchón durante 5 años, ¿no? A veces uno ve memes en las redes sociales en donde hubo personas que ahorraron durante un montón de tiempo y cuando van a sacar los billetes, entonces estos billetes están hasta deshechos, ¿no? Se han dañado. No, se trata de un ahorro con propósito. Claro está,
Hay que también crear cosas como por ejemplo el fondo de emergencia. Preguntarme qué pasa si me quedo sin trabajo durante los próximos 6 meses. ¿Tengo para poder sobrellevar los próximos 6 meses de ahorro? ¿Qué pasa si hay una nueva pandemia? ¿Qué pasa si no tengo clientes durante 2 o 3 meses, ¿no? Ese es el fondo de emergencia. Es decir, está destinado única y exclusivamente para una emergencia. Tener una póliza de seguro, HCM, tener una póliza de vida, HC, también será importante para la gestión de nuestras finanzas personales. Nunca un agente económico informado da cosas completamente por sentado. Tiene que pensar siempre en los escenarios de incertidumbre, en cuando se da crisis económica, en cuando existen problemas en la economía. La pandemia no fue problema de un país, fue problema global. Y aunque ningún gobierno ni nadie lo pudo haber anticipado y no estábamos preparados, hoy por hoy pensar en esos nuevos escenarios será importante para la gestión de nuestras finanzas personales. Entonces, ahorrar siempre debe ser ahorro igual a propósito. Luego, debo preguntarme qué es gastar. Gastar genera una cantidad de dopamina en nuestro cerebro, genera una cantidad de satisfacción en nuestra psiquis, que muchas veces nos lleva a gastar compulsivamente, ¿no? Y son esas personas que gastan y gastan y gastan como si no existiese mañana. Gastar no está del todo mal, pero cuando estos gastos están presupuestados y forman parte de un plan financiero, son óptimos. Pero hay que entender que el dinero, por ejemplo, no es infinito y aunque yo tengo la capacidad y la creatividad de generar ese dinero, debo gestionarlo dentro de mis finanzas personales. No puedo vivir con $5,000 si me gano 1,000, porque entonces ese exceso de endeudamiento me traerá problemas a futuro. O tal vez estoy hipotecando los próximos años de mi vida. Estoy pensando en conceptos como, por ejemplo, el plan de retiro. ¿Qué va a hacer usted cuando ya no pueda trabajar más? Inversión. Y es allí donde fallamos la mayoría de las personas. Invertir debe ser una máxima en economía. Entonces, el concepto de inversión es preponderante porque si no invertimos, ¿cómo podemos multiplicar el dinero? Bien sea en una inversión inmobiliaria, y aquí los invito entonces a ver el episodio que ya grabamos sobre oportunidades de inversión, que está también disponible aquí en mi canal de YouTube, sobre la bolsa de valores, que serán episodios próximos, para entonces entender que si nunca invierto, ¿qué va a pasar cuando ya no pueda trabajar? Tengo la idea solo de que el Estado a través de una pensión me puede mantener, pero ¿qué pasa cuando los fondos de pensiones se acaban? Cuando los fondos de pensiones en una crisis financiera se fuman, como ya pasó en otras crisis económicas o crisis financieras como la crisis de las hipotecas locas o como ha pasado en algunos fondos que se han desaparecido completamente. Entonces entender que yo debo encargarme de mis finanzas y del concepto de inversión también es importante. Ahora bien, si definimos activos y pasivos desde el punto de vista de la contabilidad, pues diremos que activos es todo lo que tengo y pasivos es todo lo que debo. Pero mi casa, esa que se está cayendo porque yo me fui a España, ¿será un activo? Un activo no importa si recupera valor en el tiempo. El verdadero concepto de activo es todo lo que trae dinero a mi bolsillo. Y el verdadero concepto de pasivos desde el punto de vista de la inversión es todo aquello que saca plata de mi bolsillo. Mientras más acumule ingresos, mientras más acumule fuentes diversificadas para generar dentro de mis finanzas personales, pues mejor podré actuar en el tiempo. ¿Qué tanto sé sobre el dinero? ¿Sé en realidad cómo crear dinero? ¿Me enseñaron cómo crear negocios? ¿Cómo crear empresas? En mi casa se habla abiertamente sobre el dinero y sobre la inversión, o son temas que no preferimos tocar porque son temas sensibles. Entender cómo funciona el dinero y cómo se crea riqueza también forma parte de una capacitación constante que debemos tener para mejorar nuestras finanzas personales. Los ricos tienen por lo menos 7 fuentes de ingreso. Y estas 7 fuentes de ingreso están completamente diversificadas, es decir,
Hay inversiones en tecnología, hay inversiones entonces en el mercado inmobiliario, hay inversiones en bolsa de valores, hay inversiones en franquicias de comida, hay inversiones en todos los lugares que yo pueda invertir, en el sector primario, en el sector agrícola, en petróleo, porque cuando hay una corrida financiera, cuando hay una crisis financiera, pues todos mis ingresos están completamente diversificados. Ahora bien, si mis ingresos están todos los huevos en la misma canasta, como es la máxima financiera, entonces, ¿qué pasa si todos se parten al mismo tiempo? Y ya les ha pasado a muchas personas que han colocado toda su inversión en un solo negocio y suceden cosas como una expropiación. O, por ejemplo, tenía un hotel cerca de la playa y hubo un deslave. Perdemos toda la inversión de nuestras vidas. Perdemos todos los recursos que nos costaron 40 o 50 años en colocar por no tener una diversificación que esté clara. Ahora bien, tener un plan y seguirlo debe ser también oportuno para el manejo de nuestras finanzas personales. Hagan su propio vision board o hagan su mapa de los sueños o estructuren en realidad cuál es su gran objetivo financiero, por ejemplo, para este 2026. ¿Cuál es el objetivo financiero de este año? Comprar una casa, comprar un carro, abrir un nuevo emprendimiento, diversificar porque ya tienes 3 fuentes de ingreso y quieres crear la 4ª fuente de ingreso. ¿Cómo puedes hacer para que el dinero trabaje para ti y no al revés? ¿Ya tienes pensado cuál va a ser tu plan de retiro? Es preferible entregar proyectos que entregar currículo. Estamos evaluando cómo hacer un crowdfunding o un crowdfarming para que mi negocio pueda crecer. Ese plan debe estar estructurado por semanas, por meses y hasta finalizar el año. Eso sí, no deje de lado dentro de ese plan financiero, por ejemplo, sus vacaciones, porque estas serán bastante importantes para oxigenar el cerebro y la mente y poder regresar entonces con un gran ímpetu que le permita llevar a cabo unas finanzas personales muy sanas. También le puedo recomendar, por ejemplo, la regla 50-20-30, es decir, 50% de sus ingresos para el gasto, 20% para el ahorro y 30% para invertir mes a mes. O tal vez una que me dijo un amigo, separe en sobres 33.33% 3 veces, es decir, 33.33% para los gastos fijos, 33.33% para el ahorro y 33.33% para la inversión. Hacerlo es muy sencillo, pero ¿qué se debe tener entonces? La voluntad y la disciplina financiera que le permita alcanzar el objetivo. Las cosas no pasan por arte de magia. La varita de Harry Potter todavía no la tenemos, así que hacer que las cosas pasen será parte de mi disciplina financiera y de ese plan que debo estructurar y ser capaz de seguirlo con bastante disciplina. Un plan en la mente no es un plan. Ese plan tiene que estar completamente anotado, escrito, pegado en donde usted lo pueda ver todos los días y ese plan debe ser medible. Es decir, vamos en el 10% del plan, en el 30% del plan, en el 76% del plan. Oye, Aldo, bueno, no, en este año alcancé solamente el 87% del plan. Bueno, pero el año pasado, ¿cuánto alcanzó? Si alcanzó el año pasado el 60%, creció un 27%. Y esto es importante. Fijar metas que sean realistas y que yo al mismo tiempo pueda alcanzar. Por eso, diseñar un plan será fundamental para que usted pueda llevar sus finanzas personales al siguiente nivel. ¿Existe el dinero fácil o creemos que el dinero puede llegar de forma fácil? Bueno, todo lo que a nuestras vidas llega de forma fácil se va de la misma manera. Por eso, para construir riqueza es imperante que usted debe empezar a leer libros distintos, debe empezar a entender cómo invertir, debe hacer las cosas distintas y debe entonces tomar la acción de querer cambiar. Si usted no cambia y si no toma la decisión de hacerlo ya, sus finanzas personales seguirán siendo un desastre. Dígame usted, ¿cuánto ha invertido en la bolsa de valores? ¿Ha empezado a estudiar, por ejemplo, qué es una acción, qué es un bono, qué es el oro, qué es la plata? ¿Qué está pasando en los últimos días con las criptomonedas, por ejemplo? Y eso es lo que le permitirá
entonces traer cada vez más dinero a sus bolsillos. Entonces las finanzas personales pues no son más que responsabilidad mía, porque yo soy el que cada vez traigo más dinero a mi casa, a mi hogar, y asimismo le enseño a mis hijos qué puede existir y qué debe pasar con el dinero. De allí que ya como vamos llegando al final, los quiero invitar al próximo episodio, que será nuestro 5º episodio, en donde estaremos hablando de los secretos de la mente millonaria versión Aldo. Allí estaremos comentando sobre también cómo empezar a cambiar nuestra mente, cuáles son las lecciones de Eckhart y de Donald Trump y Robert Kiyosaki y cómo podemos empezar a cambiar. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como @Aldo_Contreras_S. No olvide suscribirse al canal y comentarnos sobre qué otro tema le gustaría que traigamos en los próximos episodios. Muchas gracias. Todos los días el mundo financiero se actualiza y la forma de hacer negocios cambia y por ende las estrategias son distintas. No te despegues de una próxima edición del podcast financiero del economista Aldo Contreras Anita. Finanzas y economía en la palma de tu mano.